Futbolista revelación, Héctor Huerta. Pues yo creo que ya por campeonato de goleo se ganó la titularidad a base de goles. Yo creo que la Hormiga González ya no hay mucha discusión. Es un jugador que además creció mucho este torneo y que para mí él tiene como que el sello de identidad que debe de tener cualquier canterano de Chivas, ¿no? Ambicioso, hambriento de gloria, con muchas ganas de triunfar. Así tiene que ser un canterano, ¿no? Llegó y este torneo fue su torneo. Yo espero que se mantenga en selección nacional. Es lo difícil. Depende del próximo semestre que tenga. Chivas versus Atlas. La transmisión del Chivas versus Atlas cambió a última hora. El horario ya quedó definido y por si fuera poco, la alineación de Gabriel Milito para el amistoso agarró a muchos por sorpresa. Tan así que ya hay afición criticando, cuestionando nombres y decisiones antes de que ruede el balón. Y ojo, porque no es cualquier amistoso. Es el penúltimo ensayo antes del clausura. Y Milito ya empezó a mandar mensajes. Mientras eso enciende el debate, Chivas también se mueve lejos del ruido. El club refuerza la base, vuelve a apostar por cantera y estructura y deja claro que el proyecto no se sostiene solo con nombres, sino con procesos. Pero no te vayas, porque en las últimas horas llegaron muy buenas noticias sobre una negociación que puede mover el tablero del mercado rojiblanco. Elías Montiel vuelve al centro de la conversación y hay detalles que todavía no habían salido a la luz. Alineación, transmisión, mercado y decisiones internas. Verde Valle entró en modo definición. Te cuento todo ahora. Y Rojiblanco, checa si ya estás suscrito al canal reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas en la mañana, en la tarde y en la noche. Échanos la mano para llegar a los 1000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. Con el debut a la vuelta de la esquina, Milito ya empieza a mostrar cartas. El clásico tapatío amistoso no es un trámite más en el calendario. Para Gabriel Milito, este partido representa algo mucho más concreto. Uno de los últimos espacios reales para ajustar, corregir y empezar a definir jerarquías antes de que el Clausura 2026 deje de ser promesa y se vuelva exigencia pura. Por eso, puertas adentro, este duelo se trabaja con seriedad total. El contexto es claro. Al Guadalajara le quedan apenas 2 ensayos antes del arranque oficial y el margen para probar se está cerrando rápido. Milito lo sabe y por eso el foco ya no está solo en ritmo o cargas físicas, sino en asociaciones, roles y respuestas bajo presión. En ese escenario, la alineación que se perfila para enfrentar al Atlas dice más de lo que parece. Las incorporaciones recientes ya empiezan a pedir pista. Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda aparecen como piezas que Milito quiere ver desde el arranque, no por nombre, sino por función. El técnico argentino busca claridad en el último tercio y presencia real en el área, algo que viene exigiendo desde el primer día de pretemporada. Este amistoso sirve para medir si esas soluciones encajan o si todavía hay ajustes por hacer. También está el tema de las ausencias y los posibles regresos. En el partido anterior hubo bajas importantes que condicionaron variantes y lectura del juego. Ahora, con la posible reaparición de algunos futbolistas que venían tocados, Milito gana opciones y, sobre todo, comparaciones directas. Nadie tiene el lugar asegurado. El mensaje interno es sencillo. El que no aproveche ahora, difícilmente lo hará cuando empiece lo serio. Desde la idea de juego, Chivas sigue apuntando a un equipo intenso, con mediocampo activo y extremos que no jueguen solo abiertos, sino que se involucren en la construcción. Por eso nombres como Luis Romo, Omar Gobea y Roberto Alvarado aparecen como ejes para darle equilibrio y ritmo a un once que todavía está en evaluación permanente. Este partido no define titulares para todo el torneo, pero sí marca tendencias claras. La alineación que se maneja en Verde Valle refleja ese momento de análisis profundo. Raúl Rangel en el arco, línea defensiva con Richard Ledesma, Daniel Aguirre, Miguel Tapias y Brian González, mediocampo con Luis Romo y Omar Gobea. Más adelante Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, dejando a Ángel Sepúlveda como referencia ofensiva. Nada está escrito en piedra, pero cada minuto cuenta. Milito ya no prueba por probar, prueba para decidir. El partido entre Chivas y Atlas se jugará este sábado, 3 de enero, en el Estadio Jalisco, a las 20:45 horas, tiempo del Centro de México, con transmisión por ESPN3 y Disney. El mercado empezó a moverse en los pasillos de Verde Valle. Mientras Gabriel Milito ajusta el equipo dentro de la cancha, fuera de ella Guadalajara enfrenta uno de los dilemas más delicados de este inicio de año. De esos que no se reflejan en el marcador, pero pesan,
y mucho en las decisiones del mercado de fichajes. El nombre en el centro de esa ecuación es Alan Pulido. La situación es clara, aunque nada sencilla. Pulido no entra en los planes deportivos de Milito para el Clausura 2026. El cuerpo técnico ya marcó el camino. El proyecto va por otro lado, con prioridades distintas y perfiles diferentes para el ataque. El problema aparece cuando esa decisión deportiva choca de frente con la realidad contractual. Pulido tiene contrato vigente, un salario elevado y ninguna intención de facilitar su salida. La postura del delantero es firme. No está dispuesto a bajarse el sueldo para buscar minutos en otro club de la Liga MX. No es un capricho, es contrato. Desde su punto de vista, lo firmado debe respetarse tal cual, y cualquier cambio pasa por ahí. En los bastidores, esa posición ha frenado movimientos. Hoy no hay equipos dispuestos a asumir un salario de ese tamaño, y el propio Pulido no muestra prisa por encontrar destino. Está cómodo, conoce el escenario y sabe que el tiempo juega a su favor. Eso coloca a la directiva en una encrucijada. Mantener a un jugador fuera de planes consumiendo una parte importante de la nómina, o tomar una decisión más drástica. En ese contexto surgió una propuesta que empezó a ganar peso en la conversación interna. Durante una charla pública, el periodista Jesús Hernández planteó la posibilidad de que Chivas opte por una rescisión anticipada, pagando una compensación para cerrar el vínculo antes de que termine el año. La idea es directa: evitar una novela larga, reducir el desgaste y liberar espacio financiero y deportivo para que el club pueda moverse. Ahí está el punto sensible. Pulido es uno de los salarios más altos del plantel. Sostener ese costo durante todo el semestre impacta de lleno en la capacidad del Guadalajara para operar en el mercado de fichajes. No es solo Pulido, es el efecto dominó que esta decisión provoca sobre otras negociaciones, salidas y posibles llegadas que hoy se trabajan en silencio. Puertas adentro, la lectura es clara. Chivas necesita destrabar este tipo de situaciones para avanzar. El mercado está activo, hay conversaciones en curso y escenarios sobre la mesa, pero todo pasa primero por resolver esos contratos pesados que hoy limitan el margen de maniobra. El caso Pulido, entonces, va mucho más allá de un futbolista fuera de planes. Se convirtió en una pieza clave de la estrategia del club para este inicio de 2026. Resolverlo no significa solo cerrar un ciclo, significa abrir la puerta a lo que viene. Y las novedades del mercado todavía no se agotan. Y mientras el ruido se concentra arriba, en la base el club sigue moviendo fichas. Chivas no solo piensa en resolver lo inmediato, también está construyendo hacia adelante. En ese plan encaja la llegada de Jesús Hernández, un movimiento silencioso, sin reflectores, pero con mucho contenido detrás. El delantero mexicano se sumará inicialmente al tapatío, en una decisión que refuerza la idea de apostar por procesos y no solo por golpes de mercado. El nombre de Hernández no es improvisado. Hace algunos años ya había llamado la atención fuera de México. En 2021, su proyección fue reconocida incluso en Inglaterra, cuando apareció en una lista internacional que reúne a jóvenes con potencial para dar el salto grande. No fue casualidad, fue consecuencia de un perfil muy concreto: delantero móvil, con olfato, capacidad para atacar espacios y personalidad para competir desde joven. Esa proyección lo llevó a probar suerte en Europa. Su paso por España, en categorías formativas, tuvo momentos que dejaron huella. En sus primeros partidos logró impactar rápido, mostrando algo que no se enseña: instinto goleador. Más allá de estadísticas difíciles de rastrear en juveniles, puertas adentro siempre se habló bien de su adaptación y de su capacidad para responder cuando tuvo oportunidades. Ahora, Chivas lo trae con un plan claro. No llega como salvador ni como promesa inflada. Llega para ocupar un espacio específico dentro de la estructura, con el movimiento interno que apunta a que Sergio Aguayo tenga mayor presencia alrededor del primer equipo. Hernández aparece como la pieza destinada a cubrir ese hueco en el tapatío. Es una ruta conocida en Verde Valle: competir abajo, crecer y tocar la puerta de arriba cuando el contexto lo permita. Este movimiento también se conecta con otras decisiones que se están trabajando en paralelo. En la directiva buscan acomodar a Teun Wilke, con la idea de una cesión que le permita continuidad y, al mismo tiempo,
mantenga abierta una vía de retorno o incluso de beneficio económico a futuro. Todo forma parte del mismo rompecabezas. Ordenar la base para que el proyecto tenga sostén real. La apuesta por Jesús Hernández no es aislada. Responde a una línea que en los últimos meses ha dado señales positivas. El caso de Armando Hormiga González reforzó la convicción de que, cuando se elige bien y se acompaña el proceso, la cantera puede ofrecer respuestas reales. No inmediatas, pero sí sólidas. Para Hernández, el desafío es claro. 2026 será un año de prueba, adaptación y exigencia. Chivas le abre la puerta, pero el camino se gana en la cancha. Y en un club que empieza a ordenar su presente mientras mira al futuro, ese tipo de movimientos dicen tanto como un fichaje ruidoso. Y ojo, porque el mercado se empieza a tensar de verdad. La cesión de Alan Mozo al Pachuca no fue un movimiento aislado. En Verde Valle se leyó como una pieza dentro de algo más grande, y desde ese momento empezó a circular una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Chivas si decide dar un golpe fuerte en el mercado de fichajes? El nombre que aparece sobre la mesa es Elías Montiel. Desde los reportes que se manejan en el entorno rojiblanco, el panorama es tan atractivo como complejo. Deportivamente, Montiel encaja. Es el perfil que Gabriel Milito valora para darle energía, recorrido y lectura al mediocampo. Joven, probado en primera división y con margen de crecimiento real. El problema no está en lo futbolístico, sino en el precio. Pachuca tiene clara su postura. El valor de salida de Montiel ronda los $12 millones, una cifra que automáticamente abre debate. No es un monto habitual para Chivas en el mercado local y mucho menos para una operación interna en Liga MX. La pregunta ya no es si el jugador gusta, sino si el club debe, o puede, asumir una inversión de ese calibre. Y ahí aparece un segundo factor que complica aún más el escenario. El propio Montiel tiene otra prioridad en la cabeza. Su objetivo principal es dar el salto a Europa. Antes que protagonizar un traspaso millonario dentro del fútbol mexicano, el mediocampista ve con mejores ojos cumplir un proceso que lo acerque al viejo continente. Eso no cierra la puerta, pero sí eleva el grado de dificultad de cualquier intento. Mientras tanto, Chivas sigue acomodando piezas. La salida de Mozo liberó espacio en la plantilla, pero no significó ingreso inmediato de dinero. Para pensar en una operación pesada, la directiva necesita avanzar primero en otras salidas que hoy siguen abiertas. Alan Pulido y Eric Gutiérrez son dos nombres que no entran en los planes deportivos y cuyo futuro impacta directamente en el margen de maniobra del club. En los cálculos internos, liberar esos contratos permitiría un ahorro anual considerable. No es solo cuestión de fichar, sino de equilibrar la nómina para que cualquier apuesta fuerte tenga sustento. Además, hay otros casos en evaluación, jugadores que podrían salir para ajustar el plantel y darle oxígeno al proyecto. Por eso el dilema Montiel no se resuelve con un sí o un no. Es una encrucijada. Apostar por él significaría romper esquemas, asumir una cifra histórica y competir no solo con otros clubes, sino con el sueño europeo del propio jugador. No hacerlo implicaría seguir buscando alternativas que encajen en el modelo sin desbordar las finanzas. El mercado está vivo, las decisiones se están cocinando y nada está cerrado. ¿Se espantan los 9 extranjeros? No se me De espantan. los 9, 5 deben Rápidamente de ser de te medio digo, pelo, la verdad. Tala en la portería. Fíjate la competencia por derecha, Aguirre, Campillo o Ledesma, si lo retrasas tantito porque va a estar el Piojo adelante. Romo, Castillo, el Cotorro, el Oso, Gobea, que equilibraron al equipo. Y si llegues con este muchacho Brian Gutiérrez, Efraín y el Piojo, puedes jugar un 4-2-3-1 para que construyan con sacrificio esos tres jugadores arriba a la Hormiga y Sepúlveda. Es un muy buen equipo de fútbol y faltan refuerzos. Entonces, el siguiente paso del Guadalajara es tratar de meterse en esa es que línea dicho, de los debe estar en top 5, me Pero parece, está lejos. Me parece muy. Está lejos. Para mí no. Para mí sí. Para mí no. Yo nada más yo entiendo ¿Qué le que- pidieron que- a Gaby Milito? Mira, cuando llega Gabriel Milito, porque aparte no se nos olvide una cosa, ahora te respondo, Paco, cuando hace toda la gestión Alex Manso y Javier Mier de traer un técnico, y por eso demoran tanto, porque estuvieron analizando el perfil de lo que querían, y querían a Torrent.
y querían a Milito y estaban en esas dos partes, estaban en el análisis. Bueno, se lo Y arrebata Rayados a Torrente, de hecho, básicamente, Bueno, ¿no? lo que pasa es que Torrente estaba negociando con los dos al mismo tiempo. Eso hay que decirlo, que me parece poco ético, pero bueno. Se va con Rayados. Y en ese momento la narrativa era, otra vez le ganaron el mandado a las Chivas, se lo gana Rayados, porque como no va a tener un plantel como en Rayados, por eso él prefiere, porque va a estar más cerca del título con Rayados que con Guadalajara. Por eso se va ya. Y anuncia Chivas a Milito. Porque hay españoles. ¿Cómo? Y porque hay españoles. No, está bien, pero se decía eso, Ricardo, que tenía mejor plantel y más aspiraciones y más recursos y más dinero y que estaba más cerca del título con Rayados que con Guadalajara. Y no olvidemos nada más como referencia, porque tú dices que está muy lejos, el último partido de la fase regular, el paseo que Guadalajara le pone a estos Rayados. Le puso un paseo el Guadalajara a los Rayados de Monterrey, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. Para ser sexto, Rayados quinto. Para ser Para sexto, Rayados que fuera fue, y semifinales, ahí le respondo Chivas a Paco cuartos la de final. pregunta, para hacer el objetivo que se trazó Guadalajara desde antes de que iniciara el torneo. El objetivo de Guadalajara, ¿cuál fue? Meternos directo a la liguilla. Y aquí se dijo, no va a entrar ni al play-in. Y ahí Aquí hay- en esta mesa se dijo, sí. Guadalajara ni siquiera No, va a a mí entrar no a me puestos de metan. play-in. A mí Y no se me metió metan. directo. Sí, por Entonces, supuesto. si vamos a hacer un balance de cómo le fue a Guadalajara, pues trajo a 4 refuerzos, los 4 titulares, Eso es un los gran 4 semestre con de gran Chivas. nivel, los 4 levantando la mano, ¿por qué Adán, no con y posibilidades de también se selección dijo- y metiéndose porque- directo a liguilla? Y Porque también Chivas- se dijo, no va a haber ningún jugador, ni lo Con pienses, más de ni por 7 goles. equivocación. Y perdí una apuesta contigo. Sí, todo eso está bien. No la has es un pagado, gran por cierto. semestre de Tocayo, Chivas. contéstame esto. Chivas, ¿Se acercó déjame o terminar. no? ¿Se acercó o no? Chivas alcanzó su techo, porque este es su techo por los próximos años. Pero Chivas ¿según alcanzó quién? su techo Pero en ¿según el primer quién? torneo. ¿Y no ¿Cuál puedes techo? construir Es otro un piso? éxito rotundo. Pero ¿no? ¿según puedes quién? construir. Es un éxito rotundo. Pero según quién. Según la inercia, podemos ver los números Según que tú. estaban. Según tú. las Pues, inercias. si es tu Son los verdad, números pues, que bueno, veíamos ya está. antes de la nota de Jesús Bernal, es la inercia, es la tendencia. Otra vez Ustedes con lo quieren que ocurrió volver. en 1411. Usted, no, por favor. Adal, son los últimos torneos. pregunta porque para- Para porque subir sí una te dan escalera, referencia. tienes que subir al primer escalón. ¿Ya se te dan acercó, referencia. sí o no? Contéstame esto. ¿Se acercó el Guadalajara a ese bloque del 5, sí o no? Sí, pero la bueno, diferencia sigue sigue el muy siguiente larga, paso Ricardo. con otros refuerzos y con la continuidad O sea, de que la hormiga sea sigue siendo consistente, una de diferencia que el muy técnico larga. siga Es como si dirigiendo manejas de bien. aquí a Cancún y ya andas por Tabasco, pues estás más cerca. pero No, tienes tan no. Pues sí, Pero más o perdóname, menos, ¿no? porque nada más Ahora, rápido, pues fíjate, más o perdóname. menos, o sea, todavía te Porque faltan dice un montón Ricardo de que siga horas, muy pues. lejos de todos esos. Le ganó al América. Sí. Le ganó a Rayados. Sí, sí. ¿Cómo le fue con Cruz Azul? Hablamos de fase regular, ¿eh? O sea, de Jugó fase mejor. regular. Sí, sí. Perdió Empató. el partido, pero jugó no muy bien. perdió con Tigres, estuvo más cerca de. El único contra No le los ganó. que tú dices hay un margen Toluca, grandísimo Toluca. es Toluca, que le puso un paseo. Es 3-0, una realidad. 3-0. Pero es el único. Tú hablas de un margen muy grande respecto a estos. Y Guadalajara, todos esos, salvo a Toluca, o les ganó No quiero ir o de los abogado igualó. del diablo, no quiero ir de abogado del diablo, no quiero defender lo indefendible ni pretendo Pero lo vas a hacer. echarle Me da la mano a impresión. Ricardo Puch. Sí, ayúdale, porque veo está arrinconado, que le ¿eh? están echando ahí un montón. Pero- Pero, sí, claro, pero a lo que todos decían, ¿no? Sí. De que Chivas iba a estar muy lejos, no iba a ser protagonista, no iba a aparecer. Chivas termina apareciendo, siendo protagonista y estando en la liguilla, entró en la liguilla de manera directa y puso en riesgo a la calificación de Cruz Azul. En realidad, circunstancias más, circunstancias menos, Cruz Azul pasa, pero Chivas estuvo ahí Ganando la compitiendo. serie. Sí, perfecto. Ganando la serie. Ganando la serie, Sí, sí, correcto. O sea, Ya el al peor final, Cruz correcto. Azul, al final fue jugando otra. muy mal Correcto. Cruz Azul y muy bien Chivas. Pero así también la me ganó Cruz remonto, Azul. me remonto a lo que dice Algo Adal. ya eso, ¿no? Está bien, de que le ganó a Monterrey, pero le pasó por encima a un Monterrey que pretendía, o sea, es decir, Monterrey no salió a ver cómo jugaba o a ver qué pasaba, salió a ganar y le pasaron por encima. Correcto. Le costó la titularidad al arquero de Monterrey. Sí. Sí, bueno. A partir de ahí, uno saca conclusiones y dice, bueno, ya vimos el potencial de Chivas, ahora quiero ver en la liguilla a los protagonistas. Vimos a Tigres, vimos a Toluca y lo que fue de América y bueno, al propio Monterrey y Cruz Azul. Ahí es donde yo pregunto, con esta versión de Chivas, con los refuerzos, con los que salieron, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de ser campeón? Olvidémonos de lo demás, de ser campeón. Pregunto. Pero, honestamente, No, ¿qué pregunto. sensaciones te deja No, a ti, Paco, lo las que dice en la sensaciones. calle? No, es que, no es que tampoco sensaciones. somos adivinos. O sea, No, pero- así como Ricardo dice que por no eso van a hay que- ganar el pero título. A lo por mejor él eso es hay brujo y conoce el tendencias, futuro. Adal. O Pero sea, por él sí eso puede hay tendencias, negarlo, las pero que no nosotros quieres no ver. podemos Que no se asegurarlo. nos olvide, Las que no quieres ver. en la esas última tendencias. fecha, el Cruz Azul
ya era el No, superlíder contésteme. general y Es se que no, presenta lo de yo ya Carrasquillo. contesté lejos. Cruz Azul era No, el superlíder. Yo te digo lo mismo que dije cuando presentaron a Milito. A mí la sensación que ese día y hoy es que si Milito, y así lo dije, y Pietra está de testigo, lo dije picante en la tarde, que si cumple los 2 años del contrato que dijo que va a cumplir, Guadalajara va a ser campeón. No lo digo desde el corazón, desde el anhelo, desde las porras, lo digo a partir de lo que veo, del trabajo, de los jóvenes que está echando mano, del proyecto que hoy Pero sí los es demás claro. equipos se van a quedar de brazos cruzados. ¿o qué? O sea, Chivas va a trabajar muy Pero, bien, muy a bien, ver, muy bien, y los Gus, demás van a decir, no hay que meter ni las manos. Yo te pongo la eliminatoria con Cruz Azul, el partido de vuelta, que es que muy lejos, bueno, se quedó un penal. Yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si en ese partido el Guadalajara tiene en la cancha a su campeón de goleo? No jugó. Sí, seguramente. No, bueno, eso son parte. Pero ya son demasiados factores. No, pero es que tú dices lejos. No es que no es el hubiera. No está lejos. Pero yo fui el Es primero no que te está dije, lejos, porque te estás Ricardo. basando en la eliminatoria. Yo soy el primero que te digo, y lo hemos visto infinidad de veces, te lo repito, Pietra. Pediste ser el que a un conductor de este partido- programa de Chivas para venir a tundirle con todo al Guadalajara. A un partido o a una serie, Pietra, pueden pasar un montón de cosas. Pero, un Ricardo, montón de cosas. El Real exige, Madrid le ganó tú una como eliminatoria conductor, al Talavera de la Reina exige. 3-2. Déjame Exige decirte como algo. conductor que me Pidiendo la contesten, hora. que me contesten. Pidiendo la hora. Yo ya ¿Qué te tan contesté. ¿Qué tan cerca? Yo ya te contesté. Levanto ya, la mano, Fadal. levanto Sí. la mano para contestarte. Yo no te puedo garantizar en esos 2 años el Guadalajara, porque los otros van a seguir invirtiendo y van a seguir creciendo. buscando el ¿Qué tan éxito. cerca? Sí, pero ya está ahí. El ¿Ahí siguiente dónde? paso ¿Ahí está dónde? pegado en el 6º lugar y enfrentó. Pero pegado. Si logra dar ese paso Con Rayados, y meterse, con el 5 pegado. meterse en la conversación, que no sean 5, que sean ¿qué tan 6. lejos o qué tan Ese cerca? es el siguiente ¿Qué paso. tan lejos o qué tan cerca? Cerca. Pues es que eso es, Cerca. ¿Muy cerca? Paco. A ver, pero hay una cosa también. Hay una cosa también. En el análisis, esa comparativa que tú haces con Cruz Azul, que le ganó y lo eliminó y la peor versión, etcétera. Sí. Fíjate, hay que ser justos, porque tú le pegas a Guadalajara lo que ha hecho no solo este año, que insisto, hay que enfocarnos porque de eso se trata el programa del 2025, pero dices al pasado. Perfecto. Cruz Es que las Azul. bases te la da lo Está que bien, estás está haciendo, bien. Adal, Vamos, no sale así Vamos como- al pasado también con Cruz Azul. Ajá. Porque desde que llegó Alonso en los últimos 4 torneos, 2 años de Cruz Azul, se han gastado más de $100 millones en Cruz Azul. ¿Y Monterrey? Pero- ¿Y Monterrey cuánto ha ¿Cuál? gastado? Entonces, los 5 equipos tienen más o menos el mismo gasto. claro, hay que ser justos. Hay que exigirle más cuentas al que más ha gastado, Por ¿no? eso, pero pero no. eso ya tú A ya te ver. estás metiendo en un tema de A ver, auditoría. perdón. No, es que no es auditoría. Otra razón más. Es que tú ¿Cómo va estás a competir Chivas? Y es injusto, Perdón. incluso me parece injusto con Guadalajara pedirle, oye, tienes que ir a competir el campeonato a estos equipos que se gastan 100 ¿Por millones qué de euros. injusto? de Nada más, dólares nada más, competir. es Tú que me no, los puedes yo no gastar. creo que en el caso de Chivas se tengan que tocar el tema de, bueno, pero si el otro gasta más, está más cerca de No ser necesariamente. campeón. No necesariamente, porque entonces Chivas no podrá ser campeón nunca más porque los demás van a invertir. No, va a tardar más tiempo. Pero esa es la tendencia. No, 2 años. Va a tardar más tiempo. 2 años dices tú. Le va a tomar más tiempo. 2 años dices tú. Pero acabas Por de favor, decir en dos estos años. tiempos donde impera tanto el presupuesto ¿sabes en el qué? mundo, Pero, Adal, los grandes equipos, el Paris Saint-Germain, el claro, Manchester City, el Real pero Madrid, el solito me estás Barcelona, dando la razón. se arman con dinero. Pero Bueno, solito me estás dando la No, razón. te estoy Pero diciendo sí que el es- Guadalajara sí va a ser campeón, pero le va a tomar más tiempo. Entonces, No va a haber una recurrencia tan entonces, no lo van a frecuente. Entonces vamos a seguir la tendencia de cada 10 años. No. O sea, porque es el 2006, casi 2007, 2017, ahora 2027 y antes 97, 2027. No lo sé, Y Paco. luego 2037. ¿Por qué no revisamos el partido contra está bien. Tigres? ¿Por Sí, qué no pero- revisamos esa final que fue de alguna Sí, forma pero circunstancial es también? lo mismo que estamos hablando aquí. Si hubiera estado Si la hubiera. hormiga en lugar Sí, de si el hubiera. Chicharito, si hubiera sido un poco más certero Paunovic quizás en no hacer los cambios que hizo para que Tigres le remontara. Si no podemos pasar. Pero los hubieras No podemos, son no, desde el segundo no. lugar hasta el último lugar Pero de la es que no, tabla. y bueno, y Adal, tú La también hablas de las realidad. sensaciones. Hay quienes son más sensibles que otros, ¿no? Pero a ti, Evidentemente. ¿qué sensación te queda, Paco? De lo que ves en cancha, ¿eh? Sí, la primera sensación de respóndete Milito, tú, cerca la o lejos. primera sensación de Milito fue no me inspira nada y después dije qué bien está trabajando. Yo lo veo cerca para ser campeón, lo veo cerca, pero lo que dice Ricardo Pues es ¿para qué cierto. nos llevaste a todas estas No, vueltas? te voy a decir por qué. Porque el cerca no significa
que le pueda competir en la próxima liguilla a los equipos que están, los 5 que están arriba de Chivas. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no si en la fase regular sí ver, lo hizo? les- ¿Por les- qué no si en la fase regular ya lo hizo? Bueno, Les recuerdo otros algo. se van a seguir Rapidito. armando también. Claro, recuerdo- no, es que les se van a, recuerdo ellos dicen algo. que se van a ¿Cómo que quedar no? ataditos de brazos. Les Mira re- qué bien anda Chivas, no hay que Me meterle las da manos. chance, mi querido Ricky Push, de recordarles algo. La segunda parte del torneo, el equipo que más puntos ganó fue el Guadalajara. Correcto. A partir de ahí hizo un campeón de goleo. El equipo que mejor se reforzó, y no lo estoy diciendo nada más por decir, con los 4 que le funcionaron y que terminaron siendo titulares, fue el Guadalajara. No estoy hablando de que trajo un Ángel Correa, estoy hablando de los 4 refuerzos que tuvo, los 4 le funcionaron. Al día Para ser sexto. de que termina el torneo, espérame, al día de que termina el torneo, el Guadalajara ya se puso a trabajar y ya tiene otros 2 refuerzos. Oh, súper Lo bien. de Brian Gutiérrez, que es una gran contratación del muchacho No de sabemos, Chicago. no Y sabemos. lo de Ángel Sepúlveda, vas a ver. No sabemos. Vas a ver. No sabemos. Y lo de No Ángel sabemos. Sepúlveda. Entonces están No trabajando. ¿Es cierto o no? Y te que falta- fue el No, equipo no, que claro más que puntos están ganó en el trabajando. cierre. Déjame agregar. ¿Por qué me dices? Agrego algo. Está lejos. Hoy tiene está monedas lejos. de cambio muy importantes que están saliendo de la institución, que puede traer jugadores mexicanos de otros equipos de buen nivel. Vamos. Me parece para generar competencia También, deportiva. también. Eso también es importante. Un Mozo, por ejemplo, Sí, ¿tú sí, crees sí. que no lo van a querer varios No sé equipos? si así supermoneda de cambio.